Vamos a compartir en Romanos capítulo 6. Vamos a compartir desde el versículo 1 al versículo 14. El apóstol Pablo nos habla en esta sección del capítulo 6, ya que está dividida en dos secciones. La primera sección, desde el 1 al 14, tiene por título Muertos al pecado. Esa es la que vamos a ver ahora. Y la sección siguiente, desde el 15 al 23, Siervos de la justicia. Versículo 1, el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Padre, Señor Jesús, en esta noche, Señor, recurrimos a ti y solo a ti, para que a través de tu gloriosa presencia y la intervención divina por medio del Espíritu Santo, nos permita, Señor, que tu palabra nos ministre, que tu palabra nos hable, que tu palabra, Señor, que produce el efecto para el cual es enviada, obre en cada uno de nuestros corazones y podamos recibir el mensaje que esta sección de las Escrituras nos quiere decir, nos quiere hablar. Permítenos, Señor amado, en esta noche poder apreciar, Señor, tu palabra y nutrir nuestra fe de tal manera, Señor, que, como dice tu palabra, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así, por medio de tu palabra, seamos santificados, seamos nutridos, seamos fortalecidos y que realmente estemos preparados, capacitados para continuar esta tarea que resta por delante como iglesia, siendo luz en medio de la oscuridad. Bendice mi vida, Señor. Dependo de ti en todo y sin ti no habría oportunidad de compartir tu palabra. Es por eso que te pido, Señor, que uses mi vida y que sea tu nombre exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta sección de la carta a los romanos que el apóstol Pablo nos presenta desde el capítulo 6, versículo 1 al 14, es una
una expresión del apóstol en una situación que se estaba viviendo y que el apóstol desde capítulos anteriores de una manera sistemática viene hablando sobre el Evangelio, y podríamos decir nosotros que estamos convencidos, siempre lo decimos y siempre lo expresamos, que si solamente tuviéramos la carta de Romanos en nuestro poder y no los otros restantes libros que componen el canon bíblico, sería suficiente para que cualquier pecador alcanzase a conocer el Evangelio de Jesucristo que está redactado en cada una de las escrituras, que el apóstol lo dice aquí en la carta a los romanos. La carta a los romanos presenta de manera sistemática lo que sería la obra salvadora de Cristo, la doctrina del Evangelio de salvación, de justificación por sola fe y todas las consecuencias que eso tiene en la vida de cada uno de los que han recibido el Evangelio de salvación para vida eterna. Pone a los seres humanos en una situación en la cual nosotros escuchamos hace poco al pastor Lázaro hablándonos de esa realidad del hombre en estado de culpabilidad total, cuando el hombre es inexcusable por su pecado y está bajo el justo juicio de Dios. Pone a los seres humanos bajo esa condenación justa, bajo esa ira justa. El dictamen del apóstol Pablo es que ninguna persona es buena, que todos se desviaron a una, que ninguno merece la salvación, que si hubiéramos estado pesados en balanzas, todos fuéramos hallados falsos delante del Señor. Pero sin embargo nos comienza a presentar el Evangelio ante una realidad dura de pandemia de pecado en toda la creación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Siendo justificados gratuitamente, dice la palabra del Señor. Versículo 23. Siendo justificados gratuitamente. Eso es lo que nos expresa la palabra de Dios en el versículo 24. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está hablándonos de la obra redentora de Cristo por sola gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Evangelio, el cual nos provee a Cristo, el Evangelio que nos permite a nosotros alcanzar la nueva vida, que era imposible para nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Cristo es el que justifica. Cristo es nuestro redentor. Cristo es nuestro conciliador. Cristo es nuestro salvador. Una demanda de parte de la justicia santa que nosotros humanamente no lo podíamos lograr. Y tuvo que venir Cristo, el Dios hecho hombre, para tomar nuestro lugar y de esa manera nosotros poder tener la oportunidad de la nueva vida. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta gracia nos salvó. Esta gracia nos permitió a nosotros aplacar la ira de Dios. Y aunque el hombre está en un estado de depravación y condenación, es por medio de este sacrificio de Cristo provisto de manera irreversible, segura, eterna y total, que hemos sido declarados justos delante del Padre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la realidad que viene mostrando el apóstol Pablo. Hemos sido libertados de la condenación, hemos sido libertados del pecado. Y esa libertad ahora de esa postración y esa depravación espiritual que teníamos nos lleva a un estado de justificación. Y no solamente de justificación. Me gustaba un pastor escuchando un ejemplo de esta realidad como el matrimonio. El matrimonio que está apuntando, o mejor dicho, el noviazgo que está apuntando a un matrimonio. De pronto llegan al casamiento, llegan a ese pacto matrimonial y no queda ahí nomás. No es que de pronto se pactan el amor eterno y termina automáticamente todo, ya somos marido y mujer, sino que al contrario ahora
comienza una etapa nueva de crecimiento de esa nueva familia que se ha formado, porque ya no serán dos, sino serán una sola carne, dice el Señor. Por lo tanto, vemos esa unión en Cristo Jesús, esa unión que nos mantiene ahora en una vida nueva, como lo dice la Escritura. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo mención de esta verdad, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la condenación a la bendición y a la salvación. Jesucristo ha obrado, y eso solamente por pura gracia nosotros lo hemos recibido. El apóstol comienza a transitar en los últimos versículos del capítulo 5 para decirnos algo importante, que es el detonante, cuando en el capítulo 5, versículo 19 dice, versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado sobreabundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muchos pensaron de una manera equivocada que el apóstol Pablo estaba diciendo algo que realmente generaría algún descontrol en su estado de moralidad. De pronto muchos dijeron que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era que había que seguir pecando para que la gracia sobreabundase, y muchos abrazaron de pronto esta postura de antinomianismo. De pronto ya nosotros no tenemos la ley, por lo tanto estamos libres de hacer lo que se nos antoja y vivir la vida que queremos. Total, ya nada nos puede acusar. Y sin embargo, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo hace una defensa de lo que hoy he titulado como mensaje: el poder transformador de la gracia. El poder transformador de la gracia. Nosotros necesitamos entender que la gracia del Señor no es lo que se va a transformar en una desgracia. La gracia del Señor es justamente el regalo, el beneficio inmerecido del Señor para con el pecador, para que el pecador entienda realmente la respuesta del capítulo 6, versículo 1, que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué pues diremos?, dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos? ¿Haremos que esta realidad que nosotros vivimos sea realmente motivo para vivir una vida totalmente a nuestro antojo? Ese sería el ataque que le están haciendo al apóstol Pablo sobre esta realidad de que la gracia le está dando lugar para que vivieran justamente de una manera totalmente fuera de lo que dice la Escritura. Pero la salvación no se trata solo de justificación. Lo que el apóstol Pablo está aquí mencionando es que la justificación nos lleva al fundamento para poder crecer en la santificación, que sin santificación tendríamos que evaluar realmente si hemos sido justificados delante del Señor. Si alguien pretende ser justificado por Dios y vive como un no justificado, como un esclavo del pecado, vendido al mal, amigo del diablo, entonces hay motivo suficiente para cuestionar si esa persona ha sido realmente justificada por Dios y pensar que tal persona se engaña a sí misma. Pensar que tal persona se engaña a sí misma, pues mientras nuestra naturaleza siga vendida al pecado es porque no ha sido crucificada ni sepultada. Y ese es el tema que el apóstol Pablo va a desarrollar en todo el capítulo 6. Y este es el punto en el cual nosotros tenemos que entender que hemos sido justificados, que el cuerpo del pecado, la naturaleza vieja, el hombre viejo ha sido crucificado con Cristo en la cruz y que nosotros hemos resucitado con Cristo, y todo esto lo va a simbolizar desde el versículo 3 en adelante a través de la analogía con el bautismo. ¿Qué pues diremos?
Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Es el pensamiento, es el primer pensamiento del apóstol Pablo que va a llevar a hacernos meditar a nosotros sobre esta realidad. En el contexto que nosotros vimos en los capítulos previos, vemos justamente del reinado de la gracia. El reinado de la gracia. Cuando decimos del reinado de la gracia, significa que la gracia nos ha dado lo que para nosotros era imposible. Tal cual vimos recién, justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos cómo Pablo está haciendo mención del reinado de la gracia, que la gracia reina, que trae vida a aquellos que habían sido declarados muertos y condenados por la ley de Moisés, y sin embargo ahora el apóstol está insistiendo en este pasar de muerte a vida, de condenación a salvación, de injusticia a justificación por la sola fe, por la gracia, sin necesidad de ninguna obra nuestra. Pero la pregunta que el apóstol Pablo se está formulando es: ¿dónde está el crecimiento en santidad? ¿Dónde está la obediencia? ¿No será que al insistir tanto el apóstol Pablo sobre la gracia es motivo para que el creyente malinterprete y siga pecando? Ya que él dijo justamente en ese versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y él va a hacer una defensa de esto. Él va a hacer una defensa de esta realidad. ¿Será que en la salvación hay que agregar otras cosas? El apóstol Pablo dice, ¿será? Esta pregunta el apóstol que él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que tenemos que entender en esta pregunta es que él está haciendo mención del pecado que nosotros permanentemente tenemos, el habitual en nosotros. Es decir, que nosotros no somos practicantes del pecado, pero el pecado mora en nosotros. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es rotunda. La respuesta es en ninguna manera. En ninguna manera esa expresión, en ninguna manera es no puede ser posible que nosotros perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque la respuesta es porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto nos lleva a analizar nuestra realidad, que hemos sido justamente libertados del pecado, de la culpa del pecado y libertados del poder del pecado. Y aquí el apóstol Pablo está apuntando a algo importante, que hemos sido libertados de la culpa del pecado. Porque una persona que todavía se culpa, una persona que está todavía atada a un pensamiento que lo acusa, es una persona que nunca va a crecer en la gracia del Señor. Es una persona que se va a estancar, es una persona que hasta inclusive se va a preguntar si realmente es del Señor. Pero el apóstol Pablo va a comenzar a dar argumentos para que esa persona pueda crecer en la gracia del Señor. Desde el capítulo 6 al capítulo 8, Pablo se va a encargar justamente de hacer que el creyente entienda lo que es la santificación progresiva. Aquí poniendo como fundamento justamente el sacrificio de Jesucristo. Él dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, comienza con la comparación, la analogía, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Estos versículos del 3 al 5 nos van a llevar a nosotros a hacer una comparación de lo que es realmente estar sepultados, de estar en ese bautismo cuando somos hundidos, somos sepultados como Cristo entró en la tumba. Pero así como Cristo no se quedó en la tumba y salió de esa tumba, resucitó, así también cuando somos levantados de las aguas, en esa misma analogía, dice, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí está la comparación que está utilizando el apóstol Pablo. Él está diciendo, es imposible que nosotros perseveremos en el pecado.
Eso es una locura que no tiene cabida en ningún creyente. Eso no puede darse en ningún hijo del Señor. Que tenga ese pensamiento, primero, de que perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde. Y segundo, de hallar a través de lo que el Señor ha hecho, de su obra perfecta, que son los indicativos que el Señor nos va mostrando desde el versículo 1 al versículo 10, para luego sí mostrarnos cuáles son las demandas que Él tiene desde el versículo 11 al 14. Pablo está poniendo primero el fundamento. Él está diciendo, le voy a decir algo importante. Primero, en ninguna manera. Y luego dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Primero, que hemos sido bautizados en su muerte. Y él dice, lo que hemos sido bautizados. Y eso es realmente obra del Señor. Nosotros no tenemos ninguna actividad en esta función. Dice, hemos sido bautizados porque somos sepultados. Porque dice, fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte. Eso es el accionar solamente de la obra redentora de Cristo. Nosotros no tuvimos participación alguna en ellos. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, y esta es la parte, andemos en vida nueva. Dios quiere y Dios nos demanda una vida nueva. Pero esa vida nueva, hermano, es imposible de llevar adelante mientras estemos atados, mientras estemos acorralados como un animal que está con una soga y se le acaba el alimento, el pasto. No sé si usted habrá tenido la oportunidad de ver una estaca, una soga, un caballo atado, y usted va a ver como que hace una circunferencia tan prolija. Claro, porque el animal en esas condiciones llega hasta donde se puede estirar para comer el pasto. Y usted va a ver un seco total, una circunferencia totalmente grande, de acuerdo a la soga, obviamente. Y ese animal viene soltado. Mientras esté ahí atado, va a dar vuelta en el mismo lugar y nunca va a avanzar. Nunca va a avanzar. Nunca un creyente puede avanzar mientras esté atado. Mientras esté atado a pensamientos del pasado, mientras esté atado a pecados no confesados, mientras esté atado a situaciones que el diablo permanentemente le está acusando. Pues el apóstol Pablo hoy nos quiere hablar de esta realidad, de la obra de Cristo en nosotros, que hemos sido libertados del pecado para hacernos siervos de justicia y para que nosotros ahora tengamos los argumentos suficientes para andar en esa nueva vida que Él nos ha dado, para que vivamos con esa nueva vida que Él nos ha regalado. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y hay una cadena de consecuencias, así como hemos sido bautizados y hemos sido sepultados y hemos sido plantados. Ahora, desde el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, la razón o la consecuencia por la cual hemos sido crucificados, como el apóstol dice en Gálatas 2:20, crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que el Señor obró a nuestro favor, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar esa nueva vida. Él fue el que murió por nuestros pecados. Él, el que llevó nuestro viejo hombre y crucificó nuestro viejo hombre. El cuerpo del pecado fue destruido. Y porque Él ha muerto y ha justificado, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y versículo 8, y si morimos con Cristo, sigue la cadena, creemos que también viviremos con Él. No hay
otra manera de crecer en la gracia de nuestro Señor que entender primeramente que hay una necesidad de comprensión de la justificación y de la santificación. No hay justificación si no es por medio de Jesucristo. No hay santificación sin justificación. Necesitamos entender la obra de Cristo y eso es el Evangelio que Dios nos ha regalado por medio de su muerte en la cruz. Las buenas noticias es que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Él murió una vez y para siempre. Y ya no resucitó y vive por los siglos de los siglos. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas cuando vive, para Dios vive. Y esta es la realidad que tenemos que entender nosotros, amados hermanos. El apóstol Pablo justamente nos está llevando a este pensamiento de incongruencia que hay en muchos, de decir que son del Señor, pero no está habiendo frutos de santificación. ¿Qué está pasando con aquellos hermanos que están recibiendo el Evangelio del Señor, que están recibiendo la palabra del Señor? ¿Qué está pasando con aquellos hermanos que están siempre tentados por alguna realidad o que son esclavos del pecado? Pues el apóstol Pablo nos está llevando a esta realidad. Necesitamos comprender más profundamente que hemos sido libertados del pecado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando digo que el Señor saldó esa deuda, es que pagó por nuestros pecados para libertarnos de la culpa del pecado. ¿Algo que te acusa en este tiempo? ¿Hay algo que te está señalando en este tiempo? El Señor dice que no tenemos que servir más al pecado, porque fue destruido el cuerpo de pecado. Y nosotros tenemos que ser personas que miren ahora hacia la cruz y recuerden la obra de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí recuerdan ese momento del bautismo? Ese momento donde hemos pasado por esas aguas y hemos sido sumergidos en esas aguas y hemos atravesado esa agua más allá de un testimonio de fe y de confesión pública, de identificarnos con el Señor realmente, de entender y profundizar lo que el apóstol Pablo está diciendo, que realmente toda nuestra culpa fue quitada de manera simbólica a través del bautismo, porque nosotros nos estábamos identificando con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió por mis pecados y la sangre que fue derramada en la cruz fue suficiente para limpiarme de toda condenación. Entrando en esas aguas, fui lavado. Ese lavamiento que el Señor ha hecho de toda nuestra vida totalmente mugrosa. Nosotros podríamos utilizar diferentes adjetivos, pero nosotros sabemos, hermanos, lo que es la realidad del pecado, la gravedad del pecado, lo que nos ha pasado por causa del pecado, porque Adán, nuestro allí jefe total, universal y representante de toda la creación, el primer Adán, que nos llevó justamente a esa realidad, porque eso es lo que dice la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Cabeza federal de la creación, el representante que teníamos nosotros. Pero gracias a Dios, hoy nuestro representante es el postrer Adán, que es Cristo. Y nosotros, ahora como dice la palabra de Dios, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La gracia se recibe, hermanos, para salvación. Es Jesucristo por
nosotros, pero la gracia se recibe para santificación. Jesucristo con nosotros. Jesucristo nos ayuda permanentemente por medio de su gracia. No es solamente el matrimonio en el altar, no es solamente nos declaramos marido y mujer y se terminó todo, sino que ahora hay una nueva vida y comienza una nueva etapa. Ese proceso de santificación ocurre a través de la gracia que el Señor nos dispensa permanentemente cuando nosotros venimos a la palabra, cuando oramos, cuando nos congregamos, cuando participamos de la mesa de la comunión, cuando estamos evangelizando, cuando estamos realmente sirviéndole al Señor. La gracia del Señor está obrando a nuestro favor y realmente le estamos recordando al diablo, al acusador, a Satanás, al que lo quiso esclavizar, que somos de Cristo, que somos del Señor, que nada nos puede detener. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Por eso el apóstol está haciendo esta demostración o argumento en defensa de todos los ataques que estaba recibiendo la gracia de Dios. La gracia estaba siendo atacada por gnósticos, filósofos, antinomianos y hasta aún por muchos que eran de iglesias evangélicas hasta esta actualidad, con un mensaje distorsionado realmente de la gracia de Dios. Que se van a un extremo o se van al otro. Que se van al extremo los religiosos, los fariseos, o se van al otro extremo los que viven un libertinaje total. Para acá vale todo, no, para acá hay que hacer muchas cosas porque si no, no vamos a alcanzar la salvación. ¿Qué va primero? ¿La justificación o la santificación? Pues hermanos, el Señor nos justifica y también nos santifica, pero primero nos justifica. Primero nos declara justos. Es un acto legal. Y lo que el apóstol Pablo está defendiendo aquí es justamente ese acto legal que hemos recibido por la obra redentora de Cristo. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Eso es lo que está defendiendo el apóstol Pablo. Ante tantos ataques a la gracia de Dios, que muchos se podrían encontrar con esta realidad y hasta nosotros mismos, sinceros delante del Señor, hemos tenido crisis donde nosotros dijimos, pero he caído en pecado y otra vez, ¿será que no soy cristiano? ¿Será que no soy del Señor? Y otros, sin embargo, del otro lado es hipocresía total, apariencia total, viven en la mugre, viven en el pecado, pero acá se presentan y son los mejores cristianos, los mejores oradores, los mejores predicadores y un montón de cosas, pero por dentro, ¿cómo está tu vida delante de los ojos del Señor? ¿Cómo estás delante del Señor? Eso es lo que está planteando aquí el apóstol Pablo. ¿Hay hipocresía? ¿Hay religiosidad? ¿O realmente hay una situación de acusación permanente? Dios quiere llevarte a vivir una vida de gozo y de paz, pero también de entendimiento claro de que estamos unidos a Cristo, y así como el marido y la mujer se unieron para prometerse amor hasta que la muerte los separe, en nuestro caso es eternamente y para siempre con Cristo viviremos y reinaremos con Él. Esa es la realidad. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir luego allí en Efesios capítulo 5, cuando utiliza la analogía del matrimonio de Cristo y su iglesia, que Él alabó y se presentó a sí misma para que sea pura y santa la iglesia del Señor. Claro que el Señor quiere una iglesia pura, claro que el Señor quiere una iglesia limpia, pero hermano, es imposible que una iglesia sea pura, sea limpia, sea resplandeciente, cuando todavía la iglesia vive con los pensamientos que lo acusan, con cosas que tienen en la mente. Y hay personas que allí están como aguas estancadas, aguas que comienzan a tener mal olor, que realmente no están circulando. Y eso trae como consecuencia realmente que esa realidad espiritual que está viviendo, que muchas veces es un estancamiento, que es del Señor, que ha nacido de nuevo,
pero que su crecimiento no está siendo acompañado, producto de cosas que está pasando en su mente, en su corazón, de acusaciones, de pensamientos equivocados en relación a la justificación y a la santificación, y que no lo dejan avanzar. Ese viejo hombre todavía que lo tiene agarrado, que lo tiene atado, que es otro tema, el de Gálatas capítulo 5, porque ahí es nuestra intervención en relación a lo que el apóstol Pablo nos dice justamente: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es nuestra participación activa en lo que el Señor nos está reclamando. No es el tema de ahora. Yo quiero que te concentres en lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia. Hemos muerto al pecado. Primer punto, hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Y presenta una analogía, una comparación. Él dice, este es el argumento. Para que te quede claro, hemos muerto al pecado, ¿por qué? O no sabéis, o como diciendo, ¿se olvidaron? ¿Se olvidaron de la obra de Cristo? Que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que hemos sido bautizados en su muerte, que hemos sido sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es como que Él está ahora dando el argumento y respondiendo a todo lo que Él es fundamento teológico de esta situación de ataque permanente a la gracia de Dios. Y Él avanza en esta realidad, donde dice, versículo 11, así también, es como que está haciendo mención de estos indicativos de Cristo, de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro sustituto, Él es el que pagó el precio por nuestros pecados. Y ahora comienzan las demandas. Ahora comienza la otra parte, la que nos empieza a exhortar a nosotros y dice, así también vosotros consideraos, ¿cómo dice? Muertos al pecado. Y tú dirás, pero ¿qué es considerarme muerto al pecado? Quizá el pecado no está en mí. No, sí está en ti. Pero muerto al pecado en el sentido de que no le des lugar al pecado. No les des lugar a la carne, no le des lugar a la ira, al enojo, a la murmuración, a todo lo que es pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Así también vosotros consideraos muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mira la cruz, recuerda lo que Cristo hizo, ahora vive para la gloria de Dios, camina conforme al propósito de Dios. ¿Qué es lo que te pide el Señor? ¿Qué es lo que te demanda el Señor? ¿Y qué dice el Señor? No como algunos tienen por costumbre. ¿Qué cosa tienen por costumbre? Que se dejan de congregar. Pues es en la iglesia local donde el Señor obra su gracia por medio de su palabra. Hermanos, allá afuera, allá como decía el pastor, y me gustó mucho lo que dijo el pastor. Creo que hizo una defensa a la realidad que estamos viviendo, el ataque de que hoy ya me quedo en casa y lo veo por internet. Hoy siguen predicadores de YouTube, Instagram, y me parece perfecto que escuchen un mensaje. Pero de pronto esas personas no congregan, esas personas están en sus casas, son grandes teólogos en sus casas. Y esas personas están ahí, pero hay un pastor en una iglesia y hay miembros en esa iglesia y ese pastor ora por los miembros de esa iglesia, no por aquellos que están en el internet. Porque el pastor conoce a sus ovejas, conoce las realidades de sus ovejas. Jesús sabía quién era Bartimeo. Y cuando él pasó por ahí, no es que estaba ignorante de la realidad, porque él es un buscador de pecadores. Y sabía que Bartimeo necesitaba más que la vista, la salvación. ¿Y saben qué? Nosotros necesitamos primero la salvación y todo lo demás vendrá por añadidura, conforme a la voluntad de Dios. Pero la salvación la necesitamos, la justificación la necesitamos. Y cuando Bartimeo comenzó a gritar, el Señor no fue indiferente. Mientras los otros lo querían callar, él gritaba más y se hizo escuchar.
Me gustó lo que dijo el pastor José Asís, porque eso significa, hermanos, que nosotros también tenemos que despertar y comenzar a buscar con ese deseo de crecer. Quiero crecer, quiero crecer. Ya no quiero ser el mismo de siempre. Ya no quiero ser el mismo que caigo en lo mismo de siempre, que siempre me gana esto, me gana aquello. Mire, no sé cuál será el problema, pero hay que corregir. A ver, un mensaje del pastor Raúl hace muchos años, quizá Carolina me pueda ayudar, cazando las pequeñas zorras que incendian todas las viñas. Cuando en una iglesia, hermano, comienza el cuentito y el chisme y esto y aquello, y te fijaste en esta y te fijaste en aquel, mire, el diablo hace un festín. Bueno, freno de mano. Hermana, vamos a orar en el nombre del Señor. Cortemos esto aquí. Y sabe que la próxima vez no la va a venir a buscar nunca más esa hermana o ese hermano. Porque usted no le va a dar lugar al diablo, no le va a prestar oído a Satanás. Usted le corta automáticamente la yugular. ¿Y sabe qué? Va a decir, con esta no cuento más. Y se va a empezar a sentir como sapo de otro pozo. Porque esa es la realidad. O sos del Señor y te santificás, si sos del Señor. Si sos justificada, la santificación va a tener que ser la evidencia de que eres nueva criatura. Porque si no, vamos a tener que replantear tu situación. Y si no, y bueno, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, habrían estado y permanecido con nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo dice así que vosotros consideraos muertos. Ese consideraos es, ustedes tienen que participar, no mirarse solamente y decir, ¿cómo estoy yo? No, tienen que actuar, no se queden quietos. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y todo eso se puede hacer? ¿Hay forma de lograr eso? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no esa gracia que los demás atacaban o que abrazaban para justificar su pecado, porque no había actuado la gracia en ellos y ellos seguían pecando como el ruso Rasputín, que él profesaba ese cristianismo de pecado y arrepentimiento, y cuando más pecaba, él decía que más actuaba la gracia en él. Y seguramente Rasputín no se salvó, porque de esa manera no se salva nadie. El único camino que lleva a la salvación es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Señor nos dijo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo el pecado, bajo la gracia, perdón. La ley nos condenaba, la ley nos hacía ver nuestra realidad espiritual. ¿La ley es buena? Por supuesto que la ley es buena, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. O sea que la gracia del Señor actuó en salvación y la gracia del Señor actúa en santificación. Y de eso el Señor nos habla siempre. No sé si usted está escuchando esa vocecita del Señor permanentemente. Claro, se predica el Evangelio, se predica la salvación, se predica la justificación, pero también va la santificación. También hay que ver frutos, también tenemos que ver quiénes son los que están realmente en el Señor, en el camino del Señor, los que están con nosotros, los que sirven al Señor. Porque hermanos, somos la iglesia del Señor que un día tendremos que dar cuenta al Señor de lo que hemos hecho estando en el cuerpo de Cristo, sea bueno o sea malo. El Señor nos va a demandar que nosotros nos presentemos delante de Él. Es por eso que el apóstol Pablo va a tratar este tema en relación a la culpa por medio de la justificación por la fe, que nos va a llevar a una vida de santidad creciente. Todos esos argumentos que ha presentado el apóstol Pablo es para que nosotros
analicemos las Escrituras, volvamos a las Escrituras. La gracia del Señor, el favor inmerecido. Oh, si estábamos muertos en delitos y en pecado, y Cristo nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, por medio de la fe, dice, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por su gracia? ¿Cuántos dan gracias al Señor por esta realidad? Yo sé que muchos están pensando, ¿y esto cómo se aplica a mí? ¿Esto cómo se aplica a mí? Bueno, la aplicación es lo que es la demanda de la palabra de Dios misma. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, tenemos que darle lugar, que la palabra de Dios esté en abundancia en nosotros. Un día que no leas la Biblia, es suficiente para que otras cosas ocupen tu mente. Es suficiente para que otras cosas ocupen tu corazón, ocupen tu pensamiento. Pero si le ganas y de temprano lees la Biblia, lees un salmo, lees 2 salmos, lees una carta, un capítulo, lo que fuere, haces un estudio de la palabra de Dios, te vas a un libro en particular y comienzas a meditar en la palabra de Dios, pues mire, dice el Señor, el que cree en mí como dice la Escritura, el que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Cuando vamos a la palabra, cuando nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia, a alimentarnos de la palabra de Dios, es Cristo el que nos está hablando, es el Señor, es el Espíritu Santo. Mi palabra es espíritu y es vida. Y a veces nos confronta la palabra, nos hace ver nuestras equivocaciones. Y es bueno eso. Si nos damos cuenta es bueno, estamos por buen camino. Como decía otro pastor, ¿no? Esto capaz que ya lo conocen los ex pentecostales como yo, que fui un pentecostal en una etapa pasada, y decía, si no te lo encontrás al diablo de frente, guarda que no vaya a ser que lo tengas de las manos, ¿no? Y vayan juntitos. Y vos pensás que vas por el camino de la santidad, de la justicia y de la verdad, y sin embargo los va llevando el diablo a otro lado. Entonces le decía, hermano, guarda, si no se le... Bueno, pero ellos lo tomaban de otra manera. Como que tenían que estar echándolo al diablo fuera, confrontándolo. Está al frente, pastor, échelo fuera en el nombre de Jesús. ¿Y quién es? Es mi yerno. No, pero eso no es el diablo. Está golpeando la puerta. Aunque algunos le dicen que somos como diablos los yernos, ¿no? Pero no es así. El Señor es bueno con nosotros. Gracias a Dios por las hermanas que ayer en la tarde, recibieron una bendición de la palabra de Dios. Yo estoy agradecido a Dios por esto. Yo no sé cómo van a ser las reuniones de aquí en más, pero me gustaría seguir participando de esas reuniones de hermanas. Sinceramente, le digo de verdad, tenemos hermanas llenas del Señor acá. Y eso es bueno, hermanos, porque han ministrado, han orado, han hecho completo todo, hasta ese plato ahí al final. Riquísimo, pero todo bueno porque Dios es bueno con nosotros. ¿Y saben qué, hermano? El pecado te roba la paz. Y si fuimos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no le des lugar al diablo. Deja que el Señor en todo momento trate con tu corazón. Si tienes algo, acércate a Dios en oración. Si tienes algo que contar y si necesitas algo, yo voy a tomarme de lo que dijeron las hermanas porque eso funciona. Acércate a una hermana de confianza y decir, quiero que ores por mí. Lo que dijo el pastor hoy día es verdad. ¿Cuántas veces estamos aquí y no necesitamos de nadie? Y estamos hundiéndonos, hermanos, pero somos duros. Abramos nuestra boca y gritemos como Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dejemos que el amor del Señor obre en nuestros corazones. Y practiquemos lo que el Señor nos pide. ¿Es posible crecer en la gracia de Dios? ¿Es posible? Para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y el Señor ya nos entregó todo para que podamos hacerlo en el nombre de Jesús. Porque Él es el que pagó el precio
por nuestros pecados. Por lo tanto, no hay ley que nos acuse. Estamos en la gracia del Señor. Amén. Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Tú eres tan maravilloso con nosotros, Señor. Eres tan maravilloso porque nos has libertado de la corrupción del pecado. Tu obra perfecta en la cruz, destruyendo allí el cuerpo de pecado, destruyendo nuestra vieja naturaleza, haciendo que esa vieja naturaleza no tome más control de nosotros. Es por la obra de gracia que en la cruz, Señor, tú nos has entregado. Y hoy podemos nosotros entender que tú has conquistado la muerte, la venciste a la muerte. Y conquistaste, Señor, nuestro pecado y la culpa por nuestros pecados. Has hecho una obra perfecta en nosotros, Señor. No solamente nos quitaste el pecado, sino que nos quitaste la culpa del pecado y también nos ayudas para que nosotros, libertados del poder del pecado, podamos crecer en tu gracia, Señor. Tu poder es más fuerte que el poder del pecado. Tu gracia es mayor. Eres tan hermoso, Señor, que podemos correr ante tu presencia porque necesitamos tu respuesta. Necesitamos tu respuesta, Señor. Necesitamos que tú, Señor, obres a nuestro favor. Oh, Señor, tú has extendido tu mano de amor y de misericordia, porque así como hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él para siempre, como dice tu palabra, Señor. Oh, Señor, así como dice tu palabra, sabiendo que Cristo murió de una vez y para siempre, nosotros también, Señor, para siempre viviremos por medio de esa resurrección de Cristo. Para siempre estaremos en tu gloriosa presencia, Señor. Porque hubo una obra irreversible, eterna, segura, que fue la obra de redención que nos justificó. Oh, Señor, que nos santifica y que un día, Señor, será completada cuando tú vengas por nosotros para destruir este cuerpo y tener, Señor amado, un nuevo cuerpo en tu gloriosa presencia. Ese día lo esperamos, Señor, con ansia. Ese día lo esperamos cuando tú nos llames a tu presencia, Señor. Y ese día glorioso podremos decir como esa estrofa del himno que cantamos. Entonces allí adoraré tu nombre, Señor Jesús, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.